Me gustaría comenzar platicando cuál es la intención de estas entrevistas. Es que puedas obtener información acerca de la carrera que te está interesando de una persona que estudió esa profesión y que se encuentra mayormente inmersa en ella. Para esto, el día de hoy vamos a platicar acerca de la licenciatura en psicología. El día de hoy invité a un colega y amigo, estudió la licenciatura en psicología, específicamente se fue al área educativa. En los últimos tiempos se ha incursionado en temas de investigación y actualmente se encuentra estudiando una maestría en pedagogía. Entonces, bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias por estar aquí. No, a ti, gracias por invitarme. Para empezar, Memo, me gustaría realizarte la siguiente pregunta. En tu caso, ¿cómo elegiste la carrera de psicología? Bueno, mis intereses empezaron a formarse desde la preparatoria, pero, o sea, al final yo no sabía que me iba a dedicar a la psicología, porque yo antes tenía como varias opciones, me parece que como 5 opciones, y en la última era la psicología, ¿no? Yo me fui al área, ya ven que en la preparatoria tenemos que escoger como un área de acentuación. Ujú. Yo me fui al área donde pues daban esta preparación químico-biológicas, se llama. Entonces ahí daban preparación para las personas que se querían dedicar a cuestiones más de medicina o cuestiones de ingenierías relacionadas con las ciencias exactas y ciencias de la salud, ¿no? Pero pues era como mi opción última, la psicología, porque ahí yo tuve la oportunidad de conocer la psicología clínica y la psicología social, pero antes me llamaban la atención eh, una carrera que se llama químico farmacobiólogo Mm. o una ingeniería en biotecnología o quizá medicina o quizá estas carreras, pero sí, o sea, en esas materias yo me fui dando cuenta que eso me llamaba la atención, que quería saber más y que probablemente era como la opción, una de las opciones a las que a las que me quería dedicar, pero les digo, era como la última y fue la que finalmente escogí. ¿Por qué? O sea, en específicamente, ¿por qué? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta carrera? Bueno, la verdad fueron materias excelentes en las que yo pude aprender mucho, por eso me interesaron también, pero también tuvo que ver que la carrera, por ejemplo, químico farmacobiólogo se daba en la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. Ujú. Entonces, en ese momento yo no podía trasladarme para allá, vivir allá, todo lo que implica moverse para allá. Entonces, tuve que quedarme con carreras que se ofrecían en León. Ok. Y de todas esas, la que se acoplaba era la psicología. Creo que esa fue como la manera en la que decidí, ok, me voy a dedicar a esto. Y aunque sí como que me dolió dejar de lado mis primeras opciones, Ok. eh, como que al final dije, ok, lo voy a intentar. Y en el transcurso de la carrera, como que digo, qué bueno que finalmente elegí esta opción, ¿no? Siendo la psicología ya tu elección, ¿por qué elegiste la universidad que elegiste para esa carrera? Bueno, en la preparatoria estaba como mucho este discurso de que hay que acceder a una buena universidad. eh, Ok. entonces, pues la Universidad de Guanajuato es conocida como una de las mejores universidades del estado, entonces por eso la elegí. Ujú. Eh, pero también porque, bueno, al menos en mi ciudad, yo soy de San Francisco de Rincón, Ujú. no había tantas opciones públicas, todas son opciones privadas. Y algo que sí está muy importante de decir es que las universidades que están acá quizá en ese momento no tenían un registro ante la Secretaría de Educación Pública, lo Ajá. que llaman REBOE. Ah, ok. Entonces, no tenían como, al final, si uno sale de ahí, eh, es como decir como que los estudios no tienen validez. Ujú. Entonces, por eso
opté por concursar en la Universidad de Guanajuato por esa razón, ¿no? Porque es una universidad reconocida, oficial, eh, con cierto prestigio de calidad, y por eso elegí a la Universidad de Guanajuato. Y por ejemplo, o sea, ya estuviste en la universidad, todo. Sí me gustaría preguntarte, ¿qué habilidades consideras que los estudiantes deben de tener antes de ingresar a la licenciatura en psicología? Pues sí o sí tienen que tener como una especie de interés o de capacidad, no sé cómo llamarlo, Ajá. pero tienen que entender y saber que en la universidad, en la carrera, van a tener que leer mucho, van a tener que actualizarse, van a tener que buscar, documentarse, porque pues la información básica se encuentra en textos, en libros. Entonces, si es algo que, la lectura, si es algo que no te cae bien, pues a lo mejor podrías batallar en ese sentido, ¿no? Pero pues todo está ahí, y es cuestión también de buscar y de comprender. También me parece que es importante tener esta apertura a escuchar y a conocer a los otros, porque finalmente la psicología está muy relacionada con la interacción con las personas. Ujú. Entonces, de alguna manera, procesos y como la empatía, por ejemplo, la apertura para escuchar a la persona, eh, la capacidad de comprender qué es lo que le pasa, y estas habilidades para conjuntarlo con una teoría es lo que haría que pues tú estuvieras, eh, pues sí, ¿cómo decirlo? Pues elaborando su caso, su vivencia para poder ofrecerle una alternativa en cuanto a la psicología se refiere. Ajá. Y por ejemplo, ¿cuánto dura? O sea, ¿cuánto tiempo le tenemos que invertir para estudiar esta licenciatura y que al final te digan, eres licenciado en psicología, licenciado? En promedio son como 4 años, Ajá. eh, más o menos, porque algunas universidades te piden hacer un semestre o un año de servicio social profesional, que eso ya Ujú, es después de que tú ya hayas cursado pues toda este currículo. ujú. Entonces varía, ¿no? De 4 o 5 años aproximadamente. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la universidad, a lo mejor algunas habilidades, el tiempo de duración, me gustaría hilar el tema de la universidad para luego hilarlo con el tema laboral. Sabemos que la licenciatura en psicología es una de las licenciaturas más demandadas a estudiar en México a nivel nacional. Y no lo digo yo, lo dice el Instituto Mexicano para la Competitividad. Tiene un ranking donde dice, tengo 10 carreras más estudiadas en México y psicología se incluye en una de ellas. ¿Cómo se vive el estudiar una carrera tan demandada, Memo, a la hora de querer salir y encontrar un empleo? Bueno, si te das cuenta que es una carrera demandada en el momento en el que ves toda la cantidad de personas que concursan para acceder, ¿no? Ujú. Recuerdo que, si no mal recuerdo, cuando aplicamos nosotros eran como que fácil más de 100 gentes, Sí. y quedamos 40. Entonces, eh, y en otros periodos donde la demanda es más alta, pues concursan como 200 personas e igual se quedan 40. Entonces, sí es Ujú. una, sí es una carrera pedida. Eh, ¿Cómo se vive ya cuando uno sale? Pues la verdad es que es igual, al igual que, que la universidad, ya encontrar un trabajo también es una cuestión de competencia, ¿no? Ajá. Porque además de enfrentarte a tus propios, bueno, no enfrentarte, sino además de concursar con tus propios compañeros de carrera de Ujú. otras generaciones de la misma universidad, te enfrentas también a otros psicólogos de otras partes, de otras universidades que también buscan empleos. Los Ujú. empleos que tú también buscas, ellos también los buscan, ¿no? Entonces,
de alguna manera tienes que tener como en cuenta que hay hay mucha competencia, pero también hay mucha demanda. Eh, los psicólogos son como solicitados en muchas áreas y esa es la parte, pues, bonita de todo, o sea, porque hay psicólogos para ámbitos laborales, para ámbitos educativos, para ámbitos clínicos, para ámbitos sociales, y en esa medida tú puedes como insertarte en una de todas esas ramas, ¿no? Por ejemplo, platícanos dónde trabajan, o sea, dónde dicen, yo quiero un psicólogo para, o sea, ¿qué actividades realizan ahí? Si nos estás hablando que hay educativos, pero hay clínicos, sociales, organizacionales y de algunas otras especialidades, me imagino, pero sí las más comunes que encontramos en universidades en México son esas. Estas áreas que yo les comento son las áreas que están en la universidad en la que yo estudié. Ujú, Eh, Hagan de cuenta que entramos todos a un tronco común y en cierto semestre y al final uno escoge un área de acentuación. ujú, Eh, Conforme uno se va insertando, va conociendo más su campo de acción y su campo laboral. ujú, Por ejemplo, en mi caso, los psicólogos educativos, pues como lo dice su nombre, estamos más destinados a insertarnos en ámbitos educativos, pero no solo escolares, ¿no? ujú, También somos requeridos, por ejemplo, en organizaciones, en secretarías, en otros ámbitos donde lo educativo tiene un peso. ujú, En lo clínico, me parece que hay más la posibilidad de ser como independiente en el sentido de que pues tú puedes ser psicoterapeuta o dar servicios como psicólogo clínico para elaborar psicodiagnósticos o recomendaciones ujú. o terapias de diferentes tipos, pero también son requeridos en organizaciones también, en escuelas. Los psicólogos organizacionales Ujú. están más destinados a ofrecer servicios a instituciones pues de trabajo, ¿no? Donde, ¿cómo lo llamaríamos? Instituciones de trabajo, sino empresas, Empresas. Ujú. empresas para capacitar, para evaluar ambiente laboral, para reclutar, eh, para analizar todo lo que tiene que ver con el reclutamiento mismo, etcétera. Y los psicólogos sociales sí están más dirigidos a las organizaciones y secretarías para trabajar procesos grupales, eh, pláticas, charlas, Ujú. todo lo que tiene que ver con sensibilizar a las personas, por ejemplo, en un tema en específico. Por ejemplo, tenemos un compañero que está, me parece que en el Instituto para las Mujeres de Guanajuato. Ajá. Entonces, él se encarga de ir a diferentes, pues sí, a diferentes instituciones para sensibilizar sobre género, sobre Ujú. temas referentes a género. Entonces, ahí está como un área muy importante. Y por ejemplo, ya platicándonos acerca de qué es lo que hacen, dónde pueden trabajar como psicólogos, sí me gustaría que nos compartieras, a lo mejor de manera concreta, que nos dijeras, independientemente del área que elijas en psicología, un psicólogo o psicóloga sale con estas habilidades de la universidad. Esto le ofrece al mundo laboral. Ok, son muchas como las capacidades y porque la preparación es muy amplia. Ajá. En nuestro caso, creo que nuestras habilidades como primarias para escuchar y Ujú, entender y acercarnos a las personas como que se agudizan, entonces se perfeccionan. ujú, Entonces, eso es como muy importante en todos los ámbitos, ¿no? Porque como les digo, el trabajo con las personas es lo más importante, bueno, lo más usual. sí. Eh, Personas, niños, adultos mayores, mujeres, hombres. Entonces, ahí está como explícito que nuestro trabajo tiene que ver con la relación con las personas.
Ujú, pero también sales con estas aptitudes y capacidades para sistematizar información, porque, ujú, por ejemplo, una de las cosas que aprendemos durante la carrera es hacer, eh, por ejemplo, psicodiagnósticos ujú, o que es como todas estas cosas que tienen que ver con conocer la situación que vive la persona, entrevistarla a profundidad, evaluarla, ujú, interpretar esos resultados a la luz de lo que pasa y ofrecer como una especie de diagnóstico y trabajar sobre ese diagnóstico. ujú, Los psicólogos educativos, por ejemplo, tenemos otra herramienta parecida que son las adecuaciones curriculares, donde los chicos, los niños, en mi caso particular, eh, pues requieren de una adecuación curricular en su escuela para poder insertarse al funcionamiento normal del aula, ¿no? ujú. Con todos los alumnos. Entonces, esta habilidad para sistematizar información de lo que obtenemos en las entrevistas, en en la aplicación de toda esta batería de pruebas, pues se hace muy presente cuando tenemos que elaborar esa clase de informes. Ujú, Eh, También es muy importante que sepan que después de salir, pues la psicología no se acaba, ¿no? ujú, Entonces uno tiene que seguir documentándose y en ese sentido también es una especie de habilidad requisito para seguir aprendiendo porque pues todos los días salen cosas nuevas ajá, acerca de la psicología, cosas que se reinterpretan, cosas que se proponen. Por ejemplo, en el ámbito educativo hay cosas y en el clínico, que es ujú, como en lo que más podría decir, hay cosas que ya son como anticuadas o ya no aplican al contexto actual. ujú. Entonces, esas cosas se reelaboran, se proponen cosas nuevas. En ese sentido, tenemos que conocerlas, aprenderlas para poder manejarlas. Ujú. Y por ejemplo, o Eh, sea, perdón, ajá. no, sí, ya terminó. Por ejemplo, o sea, en este decir, ok, esa capacidad de análisis, esa capacidad de interpretación, de comunicación, de acercamiento ante un conflicto, por ejemplo, imagínate que está viendo esta entrevista una persona que ya está por salir de la carrera. Estábamos hablando del tema laboral, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué recomendarías tú para que una persona que está por concluir sus estudios se quiera integrar al mundo laboral con estas habilidades que mencionas? O sea, que sepan identificarlas, pero también a dónde recurren o qué recomendaciones tú tendrías en ese ámbito. Para buscar un empleo, Ajá, en general, me parece que es importante que ustedes puedan tener la experiencia, puedan adquirir experiencia antes de que empiecen como a trabajar formalmente, ¿no? ajá, Y eso se logra pues relacionándose con personas, mostrándoles tu trabajo, buscando contactos para que, pues como les digo, puedan conocer lo que puedes hacer, tus capacidades, tu talento. ujú, Eh, Les podría comentar, por ejemplo, que yo cuando salí, bueno, yo salí en el segundo semestre del 2019 y ujú, como saben, en el 2020 pues empezó todo esto de la pandemia. ujú, Las cosas como que se agudizaron muchísimo y pues no había tanta oferta laboral en ese tiempo, hace un ujú, par de años. Entonces, lo importante para buscar trabajo en este sentido es como movilizarte, ujú, porque a lo mejor también el trabajo no te va a llegar, no te va a buscar, ujú, tú lo tienes que encontrar. Entonces, pues lo recomendable es como hacer un currículum preciso, pero también que hable acerca de todo lo que tú sabes, toda tu experiencia, de tus conocimientos, de lo que estás dispuesto a hacer, a aprender, ujú, para que las personas empleadoras vean pues todo esto que tú has hecho y de lo que estás dispuesto a hacer, ¿no? Para poder insertarte en ese trabajo. Y hay páginas, por ejemplo, en internet que ofrecen, en donde hay como una oferta laboral
y tú mandas tu currículum, la persona empleadora lo ve y decide si te hace una entrevista y todo un proceso, ¿no? Ujú, Pero también en mi experiencia, gracias a las relaciones y a los contactos que uno hace antes y después de la universidad, ujú. pues, pues nos ofrecen también, nos pueden llegar a ofrecer como trabajos. Por ejemplo, eh, Pau y yo tuvimos la oportunidad de colaborar en un proyecto que se llama Mentoring de Ajá, Educafin y nos llamó una compañera, ¿no? ujú, Entonces ahí fue como una oportunidad muy padre, pero les digo, o sea, a veces el trabajo no te va a buscar, tú tienes que ujú. salir a encontrarlo y las herramientas más fáciles para manejarte en ese ámbito es tu currículum, buscar, insistir, Ajá. eh, y todo esto que tiene que ver con, pues sí, querer buscar y encontrar un trabajo. Ahorita escuchando esas recomendaciones, me llama la atención la primera que nos mencionas, que es practicar las habilidades que estás adquiriendo. Y, por ejemplo, en otras carreras que he tenido la oportunidad de conversar, hablaban mucho de la importancia de la práctica que la universidad te la ofrezca. En este caso, ¿crees que la psicología amerita ese factor que te ofrezca la universidad? Desde luego que sí, porque, bueno, yo cuando entré no sabía que la universidad tenía un programa curricular en el que tú tienes que cumplir con un servicio social profesional y universitario. Ajá. Eh, en nuestro caso, en la Universidad de Guanajuato, lo que hacían era ponernos en una institución de la universidad para poder desempeñar labores que hace un psicólogo, ¿no? Desde hacer un motivo de consulta de una persona que llega a la institución, entrevistarla, hacer todo este proceso de aplicación de pruebas, de interpretación, de evaluación, de elaborar un resultado, un informe. Ajá. eh, pero también nos manda también, por ejemplo, a dar talleres a escuelas primarias, secundarias, preparatorias, talleres para padres, con diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, a los chicos a los chicos de preparatoria les dábamos información, talleres acerca de elección de carrera. Ajá. A los chicos de secundaria dábamos información y discutíamos y todo lo que tiene que ver con un taller acerca de habilidades sociales. eh, y lo mismo con los niños, ¿no? Y con padres hablábamos acerca de, pues, como eran padres que llevaban a sus hijos a la institución, hablábamos con ellos temas referentes con el desarrollo, eh, lo que sucedía con el chico, cosas que Ujú, ellos mismos nos proponían a nosotros para hablar en el grupo. ujú. A los psicólogos sociales, por ejemplo, tengo entendido que los mandaban a hacer prácticas a comunidades. A los psicólogos organizacionales los mandaban a hacer prácticas en empresas. Ujú. Los psicólogos clínicos tenían esta oportunidad de hacer eh, psicodiagnósticos y terapia ahí en la misma institución. Entonces, desde luego que salimos con una experiencia muy grande acerca Ajá. de lo que pues un psicólogo hace ya cuando sale. O sea, y podrías decir que es experiencia válida para el mundo laboral. Sí, de hecho, yo la considero como mi experiencia. Antes de entrar a un trabajo formal, yo Ajá. la consideré como mi experiencia laboral, ¿no? Ujú. Y eso me lo contaron y me lo validaron mucho en mi primer trabajo. Tal vez estamos hablando un poquito de la licenciatura en psicología, pero la verdad sí me gustaría hacer una pausa o a lo mejor un paréntesis, aprovecharte. Alguien que ya esté estudiando psicología, Memo, ¿cómo le haces para elegir una maestría? Eh, bueno, en mi caso tuvo que ver con mis intereses personales porque Ok. a mí me Ujú. gusta o me incliné un poquito más por la investigación, Ajá. eh, pero hay personas a las que les puede interesar más la parte práctica. Ujú. Y desde luego que hay especialidades y maestrías, programas de maestría profesionalizantes más que dedicados a la investigación, donde tú puedes desarrollar
más habilidades para la psicoterapia o para la evaluación de ambientes laborales, la evaluación de ambientes organizacionales, de ambientes sociales, etcétera, ¿no? Pero yo me fui por la rama de la investigación educativa y por eso es que decidí tomar como una maestría en pedagogía con esta, pues sí, con esta orientación hacia la investigación. O sea, por ejemplo, también tenemos que plantear la parte de qué habilidades quieres construir y entonces volteas a ver esas especializaciones que te pueden ofrecer eso. ¿Es algo así? Sí, o sea, desde luego tú tienes como, o sea, en el desarrollo de la carrera, pues tú te vas formando pues lo que quieres hacer después, ¿no? Ya sea que te quieras insertar al ambiente laboral o quieras seguir especializándote. Entonces, tiene que ver con lo que la elección de una maestría, de un posgrado o de una especialización tiene que ver con lo que tú quieres seguir haciendo. Y eso se logra o se desarrolla, se construye en el transcurso de que tú vas estudiando la carrera, ¿no? Así Ok. como en el transcurso de la carrera uno va diciendo, ay, pues quiero quizá dedicarme a la psicología educativa o a la psicología clínica, pues también uno va diciendo, me gustaría seguir estudiando, me gustaría seguir o ya insertarme en el ámbito laboral de una vez para adquirir experiencia, etcétera. Por ejemplo, ya hablando un poquito de esto de la carrera como tal, a lo mejor alguna especialización que es tu caso, que te estás desarrollando en esa área. Para finalizar, Memo, porque ya casi se nos acaba el tiempo, sé que estás muy ocupado, este, ¿cuál crees tú que sea el reto de estudiar esta licenciatura? Puedes, como tú lo consideres, puede ser a lo mejor un reto académico, un reto personal, como, ¿cuál crees que es el reto? Pues hay muchos retos. Hay, por ejemplo, les decía que hay como una especie de reto para, retos para entrar, retos para mantenerse, retos para salir. Ujú, A las personas que quieran estudiar la carrera en psicología, por ejemplo, en estas universidades donde hay una alta demanda, sí ujú, tienen que tener en claro que tienen que prepararse porque hay muchas personas queriendo un lugar. ujú. Que desde luego todos pueden entrar, pero tengan en cuenta que pues la universidad solo elige a las personas que tengan como un mejor perfil para poder entrar a la universidad, ¿no? Ya Ujú, entrando, es importante que sepan que pues al igual que otras carreras, pues les van a exigir ciertas cosas, van a pedir que pongan de su parte en muchas cosas. Por ejemplo, en algún punto de mi vida de la carrera, ujú. eh, había muchas cosas que leer, muchas cosas que sistematizar, muchas cosas que hacer. Entonces, pues desde luego que tu, tu capacidad para poder enfrentar todos estos retos tiene que estar como muy activa para poder salir adelante. Ujú. Y ya una vez que sales, bueno, también un reto durante la carrera es que pues puedan elegir el área que más les guste, ¿no? Y no se Claro. preocupen por el hecho de que a lo mejor me equivoqué o a lo mejor cometí un error. Tengan en cuenta que em, siempre va a haber opciones. Ujú. Aunque, aunque elijan como un área, pueden, por ejemplo, buscar una especialización o un posgrado donde ustedes puedan conocer a lo mejor otro tipo de enfoque de la psicología. O, por ejemplo, en mi caso, que yo ya no seguí por lo psicológico, sino por lo pedagógico. Entonces, Ujú. porque me gustó mucho la psicología educativa. Ajá. Entonces, pues pude como moverme también a otro campo, porque pues mi experiencia, mi gusto fue ese, la psicología o la educación, mejor dicho. Ya después de salir, si hay un reto muy grande en encontrar un trabajo, sobre todo un trabajo que cubra tus expectativas, porque cuando uno empieza es muy difícil ver que te paguen bien o que tengas un buen trabajo o que no tengas que movilizarte a otros lugares, Ajá. etcétera, ¿no? Para finalizar, Memo, de manera concreta,
¿qué nos dirías que es la psicología? Bueno, si se trata de dar como una definición, diríamos que es como esta rama o esta ciencia que estudia los procesos mentales y los comportamientos. Eh, Como les decía, en los procesos mentales y comportamientos en muchos ámbitos, ¿no? Eh, Dentro de la psicología clínica, educativa, organizacional, social, pues se dan diferentes procesos entre personas, entre grupos, entre Sí. sociedades. La psicología se puede como también pensar como psicología básica destinada a la investigación y la psicología pues aplicada ya eh, pues dedicada a comprender fenómenos psicológicos Ujú, ya en la práctica, ¿no? ujú. Memo, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por darte el espacio y por compartirnos esta información. De verdad espero que a las personas a las que llegue esta entrevista pueda servirles esta información. Sabemos que hablamos en algunas ocasiones de cosas específicas que vivimos nosotros que vivimos en Guanajuato, pero creo que también hay información que puede ser muy pertinente para en general, para el estudio de la psicología como universidad, como trabajo, como a lo mejor ir conociendo qué factores puedes tomar en cuenta a la hora de comenzar a vincularte en esta área de estudio. Entonces, muchas gracias, Memo. Esperemos que lleguen hasta el final de la entrevista y nos vemos en una próxima entrevista. Bye. Bye. Bye.